Bueno, listo. Voy a compartir. Aquí vamos a entender tal vez bastante, un poquito más lo que hablamos en la teoría. Entonces, es importante que vayamos poniendo mucha atención cómo resolver los problemas. Los problemas que voy a hacer son problemas que están en el libro, eh, capítulo 2. Los voy a leer. Ustedes, si quieren, abren el libro, lo buscan como para ver, tenerlo por ahí, subrayar qué es el que vamos a hacer y demás. Entonces, voy a empezar con una de las primeras cosas que hablamos para ver si entendimos de los conceptos. Tal vez se nos extienda un poco la tutoría, pero sí sería bueno que pongan mucha atención porque de este capítulo los demás se fundamentan demasiado. Entonces, entender muy bien este para que el capítulo 3 se les haga un poco sencillo. Acelerado. Entonces, este capítulo 3 se les va a complicar bastante. Entonces, vamos a empezar. Este primer problema que voy a hacer, eh, bueno, yo lo tengo acá como 2.4, tal vez por edición ustedes lo tengan con otro número. Voy a leerlo. Dice de pilar a poste. Partiendo de un pilar, entonces si quiere, hacemos el dibujito del pilar. Digamos que esto es un pilar, no sé de qué, la tierra es esta. Ujú, algo así. Ustedes están en ese pilar. Usted recorre 200 metros al este. Entonces tenemos que definir también las coordenadas. Vamos a ver las coordenadas. Hagamos una rosa de los vientos, tal vez. Norte, oeste, sur y este. Entonces usted parte 200 metros al este. Entonces ustedes están acá, digamos, donde van a partir, ese es mi origen. Entonces va a ser mi posición x igual 0. De ahí me voy a mover entonces para el este en 200 metros. Entonces voy a colocar acá 200 metros. Luego dice que en ese trayecto, em, con una rapidez media de 5 metros sobre segundo. O sea, en este pedacito de trayecto, la rapidez es de 5 metros sobre segundo, mientras él hizo ese recorrido. Luego, él se va a mover 280 metros al oeste. O sea, tratar de hacerlo con otro color. Ahora vamos para el este. Él está acá, ¿no? Porque aquí está, en esta posición. Y ahora se va a devolver. ¿Cuánto? 200 y luego 80 más. Ahora, ¿en dónde está? Aquí. ¿Cuánto se movió después del origen? 80. Voy a ponerle aquí 80 metros. Y aquí 200 metros. En ese segundo trayecto, o sea, cuando se devuelve, la velocidad es de 4 o la rapidez de 4 metros sobre segundo en ese trayecto. La rapidez. Entonces, eso sería lo que está pasando. ¿Se entendió? ¿Se entiende lo que está sucediendo? Sí, señor. Ok, genial. Entonces, la pregunta es que determine la rapidez media que tiene del pilar al poste. Ujú. Usted parte del pilar, ajá, 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 ajá. O sea, el poste está, como decir aquí al final, que hay un poste. Es que no lo especifica mucho. Hay un poste. Entonces, ¿cuál es la rapidez media desde que sale al pilar y luego llega al poste?
Ok. No sabemos, este problema es vacilón porque en este problema no nos dice cuánto tiempo dura. ¿Lo ven? No nos dice. Si yo quiero la rapidez desde el inicio, ese es el inicio, hasta el final, todo ese recorrido que hace, yo necesito, ¿qué necesito? ¿La distancia o el desplazamiento para la rapidez? Según lo que vimos. La distancia, profe. Correcto. ¿Y cuál es la distancia? Son 200 primero, que se va para el oeste, luego los 200 al este y los 80. O sea, son todo, sumar todo, 200 metros más 200 metros más 80 metros. O sea, toda la distancia total son 480 metros. Eso sería lo que recorre. Si yo quiero la rapidez, de rapidez media, o sea, de todo lo que la distancia que él recorre son esos 480 metros sobre el tiempo total. El problema es que no tengo el tiempo total. Esa es la dificultad que tiene este problema. Normalmente los problemas en física tienen hay una dificultad donde usted llega y usted dice, pucha, ¿y ahora qué hago? Ahí es cuando tenemos que pensar cómo determinar ese tiempo total. Ese es nuestro otro paso. Esa es la diferencia que tal vez se topa mucha gente con la física de colegio, donde tal vez todo era meter en una ecuación y obtener un dato. Aquí no es así. Aquí muchas veces, eh, si yo uso una ecuación, me doy cuenta que me hacen falta datos. Entonces hay que ver cómo los conseguimos. Ok, ¿cómo los conseguimos? Bueno, ¿qué información me dan? Yo sé que del origen a cuando recorrió 200 metros, ¿qué rapidez tenía? 5 metros sobre segundo. Yo podría determinar cuál es el tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo le toma del origen a los 200 metros y cuánto tiempo le toma de los 200 metros hasta allá, hasta donde está el poste? ¿Cómo? Porque tengo la rapidez. Recuerden que la rapidez para la primera parte, que recorre al oeste, la rapidez es de 5 metros sobre segundo. Y también sé que la rapidez es la distancia entre el tiempo. ¿Cuánta distancia recorrió ahí? Alguien que me diga. Cuando tuvo 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 200 metros. Ok, entonces vean que significa que 200 metros entre t. La variable, la única variable que tengo es t, entonces podría determinar cuánto tiempo le toma desde el origen a ese punto. Vamos a ver. Eso es lo mismo que a 5 metros sobre segundo, igual a 200 metros entre t. ¿Cómo despeja uno esa t? La manda a multiplicar con el 5 y el 5 lo manda a dividir. El tiempo en ese trayecto son 200 metros entre 5. Y determinemos a ver cuánto es eso para saber cuánto tiempo es lo que hay ahí en juego. Divido entre 5, 40 segundos. Ya tengo mi primer tiempo. Recuerda que ocupo el tiempo total. Ese sería como el primer tiempo de, ¿cómo se llama eso? Del pilar al extremo donde él llegó. Más o menos. ¿Se va entendiendo? Correcto, profe. Ok. Ahora, trabajémoslo desde donde él está aquí, cuando él está aquí, hasta que llega al final, al poste. Veamos a ver cuánto es ese otro tiempo. Ocupo el tiempo total. ¿Qué velocidad utilizo ahora? ¿Qué es la velocidad que hubo en todo ese trayecto? Bueno, ahí más o menos me dijeron que era 4. Esa es de 4. Esa rapidez. ¿Cuál es la distancia? Bueno, recuerden que esto es distancia entre tiempo. ¿Cuál es la distancia que voy a utilizar? Todo lo que recorrió serían los 200 más los 80, 280. Vea que no usamos desplazamientos, usamos distancias porque estamos hablando de rapidez. Entonces, con eso, entre t, yo ya puedo determinar cuál es el tiempo que le tomó
desde que está aquí en este extremo hasta llegar al final. Son el tiempo, lo despejamos de la misma manera que la vez pasada. El tiempo lo mandamos a multiplicar con el 4 lo mando a dividir y me queda que el tiempo es igual a 280 metros sobre 4 metros sobre segundo. Eso me da un tiempo, vamos a ver de cuánto, 280 entre 4. Eso me da un tiempo de 70 segundos. Ya tengo los dos tiempos, entonces ya puedo decir cuánto es el tiempo total. Mi tiempo total de todo lo que hizo esa persona, le tocó recorrer, son 40 segundos más 70 segundos. Entonces 40 más 70, eso son Son 110 110. segundos. Correcto, 110 segundos. Aquí se me perdió el lápiz, 110 segundos. Entonces, ya teniendo el tiempo total, ahora sí puedo yo llegar y determinar cuál es la rapidez media de todo el trayecto. Ocupo todo lo que recorrió, 480 metros, entre el tiempo, que son 110. Ese tiempo es el mismo tiempo si tuviera que determinar la velocidad. ¿Por qué? Porque indiferentemente la velocidad y la rapidez usan el mismo tiempo. Lo que cambian es que la rapidez usa la distancia y la velocidad el desplazamiento. Entonces, por ahí vamos. Eso es 4,36. Esto de acá sería en unidades de metros sobre segundo. Esa es la rapidez que tiene la media que tiene la persona en todo ese trayecto. ¿Ves? Por eso fue que me dieron esa velocidad y esa distancia. Para que me preguntara, pucha, ¿de dónde saco ese tiempo? Y después decir, ah, mira, lo puedo sacar de ahí. Ya luego en el otro inciso es la velocidad media del pilar al poste. Claro, ya nosotros somos, no nos van a hacer trampa, o sea, ya no lo vamos a ver como una trampa ni nada, porque ya sabemos la diferencia. Sabemos que la velocidad media no usa la distancia, sino que usa el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, vámonos a ver cuál es el desplazamiento. No sé si lo ven ahí. ¿Cuánto creen que es el desplazamiento? Es muy similar a lo de la pulpería. 80 metros. Perfecto, 80 metros. ¿Sí vieron? Entonces usamos los 80 metros entre el tiempo de 110 segundos y vean que es un dato distinto. 80 entre 110 es 0,73. Y hay que ponerle una dirección porque la velocidad es un vector y tiene que tener dirección. Y vemos en el dibujito que esos 80 metros son al oeste. Entonces nada más le ponemos al resultado 0,73 metros sobre segundo al oeste. Y listo. Ahí está. Luego les paso esto en un PDF para que lo tengan. Em, y me avisan si están listos para que hagamos otro problema. De mi Buenísimo. parte estamos Buenísimo. listos. Ok, perfecto. Hagamos otro. No sé por qué veo más fácil este capítulo que el pasado. Es que es menos vectorial. El pasado es mucho procedimiento. Sin embargo, no nos podemos olvidar del pasado porque cuando entremos al capítulo 4, ocupamos del pasado. Hagamos este otro problema. Este otro me combina la... Bueno, la verdad es que no lo voy a hacer mejor porque lo tengo grabado en una tutoría anterior. Mejor les comparto la tutoría anterior para que puedan ver el problema explicado. Entonces vamos a hacer otro y así hacemos algo diferente. El 2.23. Yo les voy a compartir los problemas que tengo resueltos de otras tutorías para que también, además de estos, puedan verlos y los practiquen y así tengan más problemas. El 2.23 es sobre un mecanismo que tienen los carros. Se llaman bolsas de aire. Eh,
el cuerpo humano, el problema dice esto, dice, el cuerpo humano puede sobrevivir a un trauma por aceleración. ¿Qué es una aceleración? Bueno, en este caso de una parada repentina, o sea, una desaceleración. Si la magnitud de la aceleración es menor que 250 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, tiene que ser menor de 250 metros sobre segundo al cuadrado. Estamos, entonces voy a poner ese dato aquí. Siempre hay que poner algo en datos antes de hacer el problema. La aceleración tiene que ser menor que 250 metros sobre segundo al cuadrado. Si usted frena de golpe y la aceleración es mayor que eso, posiblemente uno muera. Dice que suponga que una persona sufre un accidente automovilístico y que tiene una rapidez inicial. Vamos a poner cómo se ponía rapidez inicial. Viene así en la ecuación. V inicial. Trae una X que lo que quiere representar es que es en el eje X. O sea, que se mueve de este a oeste. Si podemos visualizarlo así. De 105 kilómetros sobre hora. Y es detenido por una bolsa de aire. Entonces, pega el frenazo y usted es detenido por una bolsa de aire que se infla desde el tablero. La pregunta es, ¿en qué distancia debe ser detenido por la bolsa de aire para sobrevivir al percance? Ok, ¿en qué distancia? Ok, tal vez para entender qué es eso la distancia, digamos que aquí está el, el volante. No sé dónde lo tienen ustedes. El carro mío tiene las bolsas de aire aquí en el volante. Entonces, digamos que aquí están y se activan. Entonces, cuando se activan, ellas tienen una cierta, digamos que ahí está activada, un desplazamiento, una distancia, o sea, tiene un X inicial y un X final. Entonces, ahí está la cara suya o la persona que tuvo el accidente. Entonces, la idea es determinar más o menos ujú, qué distancia debe ser detenido por esa bolsa de aire para sobrevivir al percance. Ah, ok. Ok, ahí no se toma en Ajá. cuenta la aceleración con la que sale la bolsa, no, nada de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que sí, porque de hecho es una pregunta muy interesante, porque nos podemos imaginar que es el carro el que va a 250 metros sobre segundo al cuadrado. Pero imagínate, carro así, no. Eso sería súper rápido. Cada segundo 250 metros. O sea, cada segundo el carro recorre casi 3 cuadras. No, no. Es la bolsa del aire. Sí tiene razón. Porque dice, el cuerpo humano puede sobrevivir a un trauma por aceleración. O sea, si a usted le revienta una bolsa que acelera a más de 250, lo mata. Esa es la cosa. Entonces, esta bolsa tiene una posición inicial cuando está guardada y luego tiene una posición final cuando llega a su cara. La idea es ver cuánto es ese desplazamiento que tiene la bolsa desde que sale a su cara, más o menos, para que no sufra uno un trauma por aceleración. Y me están diciendo que la rapidez inicial que tiene eh, bueno, el accidente es de 105 kilómetros por hora. Ok, hagámoslo, a ver cómo nos va. ¿Qué ecuación podemos utilizar? Bueno, nada más ustedes se van a la sección de ecuaciones para ver cómo puedo determinar esto, que es lo que me están preguntando, el X final menos el X inicial. O sea, eso es lo que necesito.
Nada más hay que irse a las ecuaciones, ver cuál es la que puedo utilizar con los datos que tengo. Vamos a ver, vamos a usar un mínimo que sería esta aceleración de acá. Yo sé que si es más de esto, la persona corre peligro de muerte. Entonces tiene que ser menor que eso. Entonces lo que nos dé es como el límite. Si es menos de eso, posiblemente muera. Si es más de eso, ya sabemos que lo va a soportar porque este es el límite. Vamos a usar entonces esta aceleración. El problema no nos dice que la usemos, pero nos dicen que esa es la que la persona puede sobrevivir por un trauma. Entonces hagamos el problema. Voy a usar esta ecuación. Hay una ecuación que dice esto. Ahí ustedes luego van a ir acostumbrándose a utilizar las ecuaciones. Esta de acá. Vean qué bonita. Es una. El problema es que no tengo el tiempo que dura eso. Entonces ya tengo una variable menos y tengo dos variables menos. Entonces mejor no la usemos. Veamos a ver cuál podemos usar. Está esta otra, que esta sí nos funciona. ¿Por qué? Porque tenemos todo menos esto, que es lo que necesitamos. Entonces vean que lo único que hicimos fue analizar las ecuaciones, ver cuál usamos. En este caso fue sencillo porque tenemos todo. ¿Cuál es la velocidad final? Ese es un dato que no me lo dan, pero uno lo saca por analizando el fenómeno. El carro va a desacelerar, o sea, va a tener una aceleración inicial, perdón, una velocidad inicial y una velocidad final. Lógicamente, si el carro va a frenar de golpe y todo, la final va a ser cero. Entonces, eso es un dato que uno lo saca. Esto es cero. Entonces ya tengo un dato, cero, igual. La velocidad inicial es esta. ¿Qué es lo que pasa? Que me la están dando en kilómetros por hora y la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Convertir todo a las mismas unidades. Entonces, hagamos esa conversión. Hacerlo en rojo. Son 105 kilómetros entre hora por una hora arriba para que se cancele con la de abajo. ¿Se acuerda que eso lo vimos en la primera tutoría? ¿Cuánto equivale una hora en segundos? Bueno, si no recuerdan, no importa. Pongan 60 600, minutos. profe. ¿Cuánto? 3600. Ok, si lo saben, perfecto. Si no ponen minutos y ahí lo van convirtiendo poco a poco. Pero a veces es mejor hacerlo de una. Entonces, 3600 segundos por, ya lo tenemos en segundos, el kilómetro. El kilómetro lo pongo abajo para que se cancele con el de aquí. Son 10 a la 3 metros o 1000 metros. Esta conversión me va a dar 29,16 metros sobre segundo. Esa se le llama la velocidad inicial. Ya la tengo convertida, entonces la vamos a poner acá, 29,16 metros sobre segundo al cuadrado más dos veces la aceleración, que es 250 metros sobre segundo al cuadrado, y el x menos x inicial. Sabemos es que estas dos variables son delta x, o sea, el desplazamiento. Despejemos el x menos x inicial, que es lo que necesitamos. ¿Cómo lo despejamos? Bueno, vean que esto es una cantidad que está sumando a esta otra. Entonces mandemos una de ellas al otro lado a restar. Voy a mandar menos 29, todo esto al cuadrado, 29,16 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado, igual a 2 por 250 metros sobre segundo al cuadrado por x menos x inicial. ¿Cómo dejo a esto solo? Bueno, todo lo que está multiplicándolo lo mando al otro lado a dividir. Me quedaría así, menos 29,16. Todo esto metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, entre 2 por 250 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da el x menos x inicial.
Que eso me viene más o menos diciendo, cuando hago todo este cálculo, que es aproximadamente 1,70 metros. Ah, importante, como ya lo habíamos hablado, cuando se prende la bolsa de aire y todo, el carro se va a llegar a detener. Entonces, em, al detenerse, lo que hay es una desaceleración. Ahí me hizo falta, hay que agregarle el signo a la aceleración de negativo acá, negativo acá, negativo acá. Entonces los negativos se me van y por eso me da positivo. Em, ¿Lo entienden? Más o menos, ¿cómo lo ven? Profe, sí, ahí tal vez para refrescar eh, eso de los términos matemáticos, despeje, ahí del lado izquierdo, cuando tenía ese menos 29,16 que lo corrió para este lado, más bien, perdón, el 2 por 2 paréntesis cuadrado menos 250 metros por segundo al cuadrado lo pasó para este lado. Primero agarró ese, bueno, más bien el de arriba, perdón, sí, lo está diciendo antes. Primero agarró el que estaba más cerca del igual y lo colocó al otro lado. No se puede hacer inversamente, digamos, agarrar el otro primero. Claro, sí, sí, sí se puede. Bueno, Sí, daría lo mismo, ¿verdad? Es como equitativo. Yo ahí lo hice porque me gusta siempre dejar como al que dejar el que tiene la variable, digamos, si está multiplicando solo de un lado, pero lo puede pasar a la derecha, no importa. Sí, sí. Nada más recordar que si van a pasar algo a un lado a restar, al otro lado a sumar, esos cambios signo hay que colocarlo cuando uno lo pasa al otro lado. Si pasa de multiplicar a dividir, no cambia de signo, nada más saber que si está multiplicando, entonces lo va a pasar a dividir al otro lado. No sé, si quieren, pasamos a otro problema. Sí, ok. Voy a hacer uno ahora diferente que viene como con cálculo, como para ver ahora sí cómo sería un problema que se aplique el cálculo. Entonces, este problema sería el 2,8. Es sencillito, como para ver la idea de los problemas con cálculo. Y dice lo siguiente. Un ave vuela hacia el este. Entonces, bueno, pongamos la rosa de los vientos solo para ubicarnos. Sur, oeste, este. No, bueno, y intentemos hacer un ave. No va a salir ahí como perfecto, pero digamos que ahí está volando. Ahí va. Va volando, ahí tiene las patillas y listo. Hacia el este. El ave vuela hacia el este y lo que me dicen de esta ave es que alguien midió su distancia con respecto a un rascacielos. Entonces, yo no sé quién fue, pero alguien se tomó el tiempo. Estaba ahí un edificio. La persona estaba ahí tal vez observándolo con unos binoculares. No sé, ahí lo estaba observando y trató de medir la distancia del ave con respecto a ese rascacielos. Y llega y obtiene una ecuación de posición con respecto al tiempo. Entonces lo que me da el problema es una ecuación de posición con respecto al tiempo eh, de la siguiente manera. Y eso viene en el documento. 28 metros más 12,4 metros sobre segundo por tiempo. Bueno, voy a escribirla más abajito para no tener que
borrar esa ave que me costó tanto hacerla. Aquí, x de t son 28 metros más 12,4 metros sobre segundo por t menos 0,0450 metros y eso por t a la 3. Listo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad instantánea del ave cuando haya pasado un tiempo de 8 segundos? ¿Recuerdan la velocidad instantánea? La velocidad instantánea se representa como v de t y es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Lo necesitamos en el tiempo de 8 segundos. Antes de saber en qué tiempo y toda la carambada, lo primero que toca hacer es esa derivada, o sea, agarrar la ecuación de posición, derivarla y una vez ya derivada, sencillo, sustituimos el tiempo por 8 segundos y ya se determina y se calcula. Estamos. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Derivar eso y luego sustituir el tiempo por 8. Sí, Perfecto. hagámoslo. ¿Qué les dije para derivar? Los que no han visto cálculo. Apréndanse esto y ya se resume muchos meses de cálculo. X a la n pasa a ser bajo el n y al n que tenía el exponente le resto 1. Esto es lo que se convierte. Cuando hago una derivada, entonces, hagámosle eso a la ecuación. Primero tenemos un 28. De una vez voy a poner v de t porque lo que vamos a derivar es cuando ya lo derivamos es la ecuación de velocidad con respecto al tiempo. Esto v de t no es que haya una velocidad multiplicando el tiempo. Lo que quiere decir es que es una ecuación de velocidad y que la variable incógnita, la variable independiente, se le llama así en matemáticas, el tiempo. Entonces, tenemos un 28, es un número. El 28, como no tiene ninguna incógnita, que es t, esto es como si fuera t a la n, porque es t la incógnita, n, t, n-1, ¿verdad? Por si hay dudas. Entonces, como no hay ningún t, es como si hubiese un t a la 0. Recuerden que t a la 0 es 1. Es como que si a la par hubiera un t a la 0, entonces es como bajar un 0. Por eso la derivada de una constante, pueden ponerlo acá como una característica, derivar una constante, 28 es una constante, derivar una constante es 0. Entonces 28 es 0, no lo ponemos. Bueno, lo puedo poner como 0. Vamos con el otro término, tiene un t a la par, ese t tiene en realidad un 1. Es como bajar el 1, entonces es como tener 12,4, porque 12,4 por 1 sigue siendo 1. Y a esa t, ese 1 le restamos 1. 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Recuerden que en t a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Dejémoslo ahí, ahorita lo cambiamos. Menos todo este término, 0,0450 metros. Y t a la 3, ¿qué tengo que bajar? El 3, bajo el 3. Y al 3, ¿qué le resto? 1, queda 2. Entonces al final, la velocidad con respecto al tiempo es esta ecuación. T a la 0 es 1, entonces esto es lo mismo que 12,4 menos 3 por eso, hagámoslo para ver cuánto es. 3 por 0,0450 me da 0,135. Ahí pone aquí 0,135 metros por t a la 2. Esta es la ecuación de la velocidad instantánea. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Sí, Ahí vamos, ¿entiende? ahí vamos. Ok. Eh, ahora, me están pidiendo la velocidad a los 8 segundos. Entonces, nada más agarramos la ecuación que derivé. Le sustituimos ese t como por 8
Eso es todo lo que hay que hacer. Menos 0,135 metros. Sustituimos 8 segundos a la 2 y vemos cuánto da. Tendríamos los 12,4 menos 0,135 por 8 a la 2. Eso me da 3,76. Y esa sería la velocidad del ave a los 8 segundos. ¿Nos ves? Acá no utilizamos las ecuaciones de aceleración constante porque ya la persona nos dio una ecuación de posición. Entonces nos está pidiendo la velocidad. Lo que hicimos fue derivar la ecuación una vez y luego encontramos la velocidad. ¿Qué pasa si me hubieran pedido la aceleración? No lo hacen, pero digamos que me lo piden. Profe, Ajá. ¿de dónde salieron los 8 segundos? Eso el problema lo está preguntando. El problema pregunta cuál es la velocidad instantánea del ave cuando el tiempo es de 8 segundos. Ah, ya. Sí, ahora sí. Entonces, lo que hicimos fue, teniendo ya la ecuación de velocidad, encontramos la velocidad a los 8 segundos. Vamos a encontrar ahora la aceleración a los 8 segundos. ¿Se acuerdan que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Entonces, ¿qué hay que derivar ahora? Ya no la ecuación de posición, sino la de velocidad. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Cero, ¿verdad? ¿Cierto? Correcto. ¿Y cómo derivamos este pedacito que tenemos acá? Bueno, la variable es t. ¿Qué número tenemos ahí elevado? El 2. Hay que bajar el 2 a multiplicar. Entonces ponemos menos los 0,135 metros. Como dice la regla, el n que ya exista lo ponemos a multiplicar abajo. Es un 2. Y al n que teníamos le restamos 1. ¿Qué n teníamos? 2. Le restamos 1 y queda 1. T. ¿Cuánto da entonces la aceleración? Hagamos 0,135 por 2. Eso da 0,27 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración a los 8 segundos. ¿Cómo se ve este tipo de problemas? Es como que practiquen bien eso de las derivadas. Por si también alguno en la tarea le tocó hacer algo similar, ya saben que por ahí va la cosa. ¿Están listos para otro problema? ¿Qué hora tenemos? Vamos a ver. Ok. No sé si quieren que hagamos otro para verlo de caída libre. Salimos un toquecito más tarde, son las 9:08. Entonces, no hay problema si hacemos uno más para, Hagámoslo, profesor. ok, para que quede claro aquí en la clase y entonces no aprovechemos el rato. Voy a hacer el 2,40, es corto, ese ejercicio es corto, el 2,40. Se llama alunizaje. Es una nave que está alunizando en la luna. No le podemos decir aterrizando porque las naves solo aterrizan en la Tierra. Alunizan en la luna y no sé cómo se dice en Marte. Martirizan. Martirizan, seguro, si era Venus, imagínense, cada planeta sería
diferente. El problema son los planetas que tienen números. El planeta I-20, no sé qué, ¿cómo le decimos? Pero por lo menos este es alunizaje. Esta nave espacial que está aterrizando ahí en Marte, digo en la Luna, eh, dice que es un vehículo espacial, perdón, está descendiendo, o sea, bajando a la superficie lunar, vamos que está la superficie lunar, eh, y va haciéndolo lentamente por el retroempuje del motor de descenso, o sea, el motor es el que está produciendo que baje. Eso lo único que me está tratando de indicar es que no, todavía no está en caída libre, o sea, que él va hacia abajo. El motor se apaga cuando el vehículo está a 5 metros. Entonces vamos a poner acá los 5 metros como referencia. Cuando está a 5 metros del suelo, el motor se apaga. Cuando ustedes le dicen eso, que un motor se apaga o que no hay ninguna fuerza que esté interactuando ya con él y solo esté cayendo, es un ejercicio de caída libre, porque en ese momento ya la única aceleración que hace que él se mueva es de 9,8. O sea, el cuerpo está en caída libre. Y tiene una velocidad descendiente de 8, de 0,8. Significa que en este punto hay una velocidad de 0,8 metros sobre segundo hacia abajo. Claro, esa velocidad ¿de dónde sale? Porque sale del retroempuje del motor y toda la cosa y eso es lo que me están diciendo. Ok, el vehículo está en caída libre. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? Y me dan la gravedad de la Luna, que es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. ¿Cuál es la velocidad? O sea, sería aquí. Antes de chocar con el suelo, ¿cuál es la velocidad? Ok. Pongan atención acá. Cosa importante en este tipo de problema. Escojamos primero, antes de hacer el problema, un eje de coordenadas donde va a ser mi origen. Yo lo voy a escoger, como les había dicho en la teoría, acá. En el momento donde empieza a considerarse la caída libre. Puede ser, si están tirando una pelota, en el punto donde tiran la pelota. No sé si me explico. Ese va a ser mi origen. De ahí, ¿por qué? Porque de ahí para abajo yo sé que hay 5 metros hasta el suelo. Y de ahí para arriba, pues si la nave fuera hacia arriba, pues se toma positivo. Listo. Ahora, ¿cómo determino yo la velocidad final? Pues vámonos nada más a las ecuaciones de aceleración constante y veamos cuál, con el dato de velocidad inicial, que esa es la inicial, y de gravedad y altura, porque tenemos 5 metros o pues, de desplazamiento, con solo eso podemos encontrar la velocidad final. Y ustedes pueden encontrarse esta ecuación, que si la ven con el eje X, viene algo así. ¿Lo ven? Pero transformándola a caída libre sería algo así. V de Y, V inicial en Y. ¿Qué les dije? En vez de poner la aceleración, la gravedad, la ponemos negativa. Entonces las ecuaciones normalmente cambian el más por un menos. G por T. Con esta ecuación podemos encontrar la velocidad justo antes de colisionar. Claro, el problema es que no tengo el tiempo. ¿Lo ven? El tiempo sería el tiempo de vuelo, el tiempo que le toma a esa nave desde el origen caer hasta el suelo. Puedo irme a buscar otra ecuación para encontrar el tiempo. ¿Qué ecuación me puede dar a mí el tiempo? Si ustedes se fijan en las ecuaciones, está esta otra. ¿Verdad? Si la transformo a caída libre, ¿cómo quedaría? En vez de X son Y. Ahí luego apuntan esas ecuaciones de caída libre. V inicial en Y por tiempo menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vean que de aquí puedo encontrar el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial la tengo. Tengo la altura, el desplazamiento y tengo la gravedad. ¿Cuál es la única incógnita ahí? El tiempo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo? Sí.
Sí, correcto, profe. Hagámoslo y vean qué fácil o qué rápido lo hacemos. Pero eso sí hay que tener cuidado con los signos. Y menos y sub 0 es el desplazamiento. Alguien que me diga qué valor tiene ahí ese y menos y sub 0. Desde que sale hasta el suelo, donde yo quiero encontrar la velocidad, ¿qué tengo que colocar como y menos y sub 0? Aquí normalmente la gente comete el error de poner 5, pero realmente es menos 5 metros. ¿Por qué? Porque está del origen hacia abajo 5. Entonces tengan mucho cuidado ahí cuando ponen el desplazamiento. Se desplazó menos 5. Eso sería. ¿Cuál es el V inicial? Vean que el problema me dijo que la velocidad era hacia abajo. Entonces hay que ponerla también negativa. El tiempo queda como una incógnita. Menos un medio. ¿Cuánto es la gravedad? Que voy a poner en la de la Tierra. Vea que esto es en la Luna. 1,6. Y la otra variable, tiempo al cuadrado. Estas variables, vea que esta ecuación es una cuadrática y que dicha que me quedó cuadrática para que lo veamos. Esto es de la forma así, ax a la 2 más bx más c igual a 0. ¿Se acuerdan de eso del colegio? Yo no les voy a pedir que saquen el discriminante para encontrar los valores de las incógnitas, no. Vamos a ver quién es a, quién es b, quién es c y hacerlo en la calculadora. Entonces, voy a nada más acomodarlo para tenerlo de esta manera. ¿Cuánto es menos un medio por 1,6? Por 1,6. Eso sería 0,8. Entonces, tendría pasar todo a la izquierda. Entonces tendría 0,8 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el término por t a la 2 más 0,8 también metros sobre segundo, pero por t menos 5 metros. Entonces ya vean que podemos ver quién es A, 0,8. Vemos que B es 0,8 y vemos que C son menos 5. Dependiendo de la calculadora que tienen, digamos, si la más nueva, creo que ustedes le dan mode y buscan ecuación y ahí viene el dibujito y en la ecuación y ahí ponen quién es A, quién es B y quién es C y la misma calculadora les tira los valores. Si tienen la que está antes, le tienen que dar shift, no, solo mode, le dan mode. En la opción 5 dice ecuación, entonces mode 5,2. Ponérselos aquí. Mode 5,2 y le sale una, no, perdón. Mode 5,2. Mode 5, mode 5,3 es. Sí, perdón, mode 5,3. Mode 5,3 y les tira una opción para poner los valores de A, B y C. Entonces en A vamos a poner 0,8, en B vamos a poner 0,8 y en C vamos a poner menos 5. Le damos igual y me va a tirar dos tiempos. Me da un tiempo, ¿por qué digo tiempos? Porque vean que en rojo es la variable que tengo. Entonces el tiempo 1 me da 2,05 segundos y el tiempo 2 me da menos 3,04. Entonces se van a preguntar, pucha, pero son dos tiempos. De ahí, un tiempo negativo no tiene sentido físico, entonces vamos a escoger el que me dé positivo. Ya teniendo el tiempo, ya es la variable que necesitaba, es cuánto tiempo le toma a él en una caída libre con una velocidad hacia abajo de 0,8 llegar desde punto 0 hasta abajo. Ya puedo utilizar la ecuación que inicialmente quería utilizar, que me hacía falta el tiempo. Vamos a ponerla acá. La ecuación es Vy igual V inicial en Y menos gravedad por T. Vy, ¿cuánto es? Es lo que vamos a determinar, que es lo que me pregunta. La inicial son menos 0,8
la gravedad es 1,6 y el tiempo, ya lo tengo, que es 2,0. A ver si lo tengo que redondear. 0,5 redondeado. Y vemos a ver cuánto da eso. Si quieren volver al modo normal en la misma calculadora, nada más le dan modo de 5,1. Perdón, modo de 1. Ponen modo de 1 y ya vuelven al modo normal. Y ahora sí, eso nos va a dar, vamos a ver, menos 0,8 menos 1,6 por 2,05. Eso da menos 4,08. ¿Y por qué da negativo? Es importante que dicha que nos dio negativo. Por si en un examen se les pregunta, que estos exámenes muchas veces las preguntas son así, se les pone a hacer un problema y luego se les pregunta, ¿por qué creen que le dio negativo? ¿Qué significa ese negativo? Ustedes me responden, profe, ese negativo significa porque en el momento que la nave está colisionando con el suelo, esa velocidad es hacia abajo, por eso me da negativo, representa la velocidad hacia abajo de